buen Padre Celestial, toda la honra, gloria, adoración y alabanza te pertenece. Padre, gracias porque a través de este estudio has traído mucha iluminación a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Gracias porque nos estás edificando y nos permites crecer en el conocimiento tuyo y en la fe. Gracias, Señor, y te suplicamos que nos asistas ahorita, que vamos a tomar esta clase, y que sea el bendito Espíritu Santo quien nos guíe de una manera extraordinaria, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de ese pecado de Adán que nosotros heredamos. Y hablamos de que heredamos de Adán su corrupción, porque en Adán todos nosotros somos pecadores. Dijimos que hubo una depravación total en el ser humano y una inhabilidad total espiritual en el ser humano. De tal manera que no tenemos nosotros una posibilidad de buscar a Dios. Esa corrupción extensiva, nosotros dijimos que sencillamente todo en el ser humano quedó corrompido, su mente, su voluntad, sus emociones, su conciencia, sus palabras, sus reacciones, sus motivaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hoy hacemos, tenemos diferentes motivos para hacer las cosas, pero por lo general somos egocéntricos o por lo general tenemos una motivación diferente y lo que hacemos no lo hacemos motivados porque querramos que sea Dios glorificado. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos malos y todas nuestras acciones son malas y todos nuestros pensamientos son de continuo al mal. Y entonces todo, absolutamente todo lo que hacemos, aún las cosas que para nosotros aparentemente son buenas, no tienen la posibilidad de ser aceptadas delante de Dios para ser, para hacernos inocentes de la culpa que tenemos. Todos nosotros tenemos impulsos y tenemos acciones buenas, por supuesto. Pero dijimos que aún esas acciones buenas tienen diferentes motivos y que sobre todo la motivación no es la motivación primaria por la cual nosotros como seres humanos nos movemos, no es agradar a Dios. Así que nosotros, las obras que hacemos, nuestros actos, perdón, por buenos que parezcan, a la postre no nos alcanzan para hallar la justicia, para alcanzar la justicia de Dios. Pusimos un ejemplo, dijimos el caso de una familia que está con un niño allá en un puente, en un río, y hay una pandilla de personas allí sospechosas, de esas que les tienen un terror, están consumiendo droga. Pero desafortunadamente el bebé de esta familia cae al río y uno de estos en ese momento es movido y se quita su ropa, se tira al río y rescata al niño. Dijimos, la obra que hizo es buenísima, pero aún así esa obra tampoco alcanza para la justificación de Dios, porque allí, bueno, tuvo un acto de compasión o quiso hacer el bien, o sencillamente cuando recibió los aplausos y las gratitudes, fue orgulloso y sencillamente se sintió muy bien en hacerlo y quiso hacerlo sencillamente. Entonces dijimos que estuvimos mirando esa evaluación que Dios hace de cómo es la condición del hombre. Dijimos y miramos un pasaje extraordinario en Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y dijimos que esa evaluación es una evaluación hecha directamente por Dios, que no fue ningún psicólogo que hizo eso. Y que allí el pecado era visto desde tres formas, de tres maneras. Y dice que primero el pecado había alcanzado a todos los hombres, se había extendido por toda la tierra de una manera extraordinaria. Y en segundo lugar, el pecado no solamente era algo externo en el hombre, sino algo interno, no solamente sus actos, sino también sus pensamientos.
su intelecto, sus intenciones. Y en tercer lugar, la adoración. Dios miró y dijo que el pecado ya había un hábito continuo y perpetuo en el ser humano de pecar. Así que nosotros vimos el corazón de Dios movido allí en ese pasaje, cargado de emoción, como un dolor, como por causa de esa rebelión de su hijo. Y entonces dijimos que así estaba el corazón de él, como cuando el padre tiene el corazón destrozado porque su hijo se rebela contra él. Y dijimos que esto no era una metáfora, no era una cosa solamente filosófica, sino que sencillamente Dios es una persona que se involucra y afectivamente sentía allí ese dolor por causa del pecado, de la perversión y de la maldad del hombre. Luego miramos Jeremías 17:9, cómo es que el pecado allí, esa palabra perverso, dice que es el pecado el hombre es perverso más que todas las cosas y que el único que lo puede restaurar es solo Dios. Y que esa palabra perverso implicaba la idea de desesperadamente malo, enfermedades que era como una enfermedad incurable y que esa es la condición humana. Luego miramos cómo Cristo evaluó el corazón del ser humano. Y fuimos a un pasaje en Marcos, capítulo 7, del verso 21 al 23, donde él dice que desde el corazón del hombre sale una cantidad de pecado terrible. Todas las maldades salen de dentro y que Cristo le estaba diciendo esto a los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y luego miramos ya en el apóstol Pablo, ya convertido, hablando a los romanos y cómo saca como el Salmo 14 y lo expone a los romanos de una manera extraordinaria. Y miramos muchos pasajes y miramos, por ejemplo, ese pasaje de Romanos capítulo 3, del verso 9 al 18, en el cual absolutamente todos quedamos involucrados y todos somos culpables y no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Ahora, el verso 19 en ese pasaje dice que todos estamos bajo juicio. Luego miramos que en Romanos capítulo 7, al verso 18, Pablo mismo se involucra en esa condición fatal del hombre, en esa culpa en la cual él dice, yo quiero hacer el bien, pero resulto haciendo el mal. En realidad, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que resulto haciendo. Ahí después viene una exclamación extraordinaria. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos puede librar de este cuerpo de muerte, de esa culpa heredada que nosotros tenemos. Así que, amados, estuvimos mirando el caso de David en el Salmo 51:5, donde dice que en maldad fue formado y concedido. Y luego miramos cómo sencillamente la fuente de corrupción era sencillamente pecado y solo la razón por la que David pecaba es porque había nacido en pecado y bajo esa maldición. Así que dijimos que los niños tenían una inclinación al mal, que no necesitábamos enseñarlos a ser mentirosos o a ser egoístas o a estas cosas. Ahora miramos cómo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8:44 dice que los hombres son hijos del padre, el diablo, y que es él el padre de toda la mentira. Dijimos que en Proverbios 22:6 había una advertencia sobre la educación. Dijimos que si el niño era criado en el temor, cuando si era corregido siendo un niño, cuando iba a ser un adulto, entonces no cometería los errores de niño. Ahora, todo esto lo dijimos nosotros para manifestar de una manera extraordinaria que todos nosotros estamos bajo la ira, porque todos estamos ahí en una situación terrible. En Efesios dice, Efesios capítulo 1 y capítulo 2, pueden leerlo cuando ustedes quieran, habla sobre todo de la desastre de nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados, esclavos de el pecado, condenados
Y dice que nosotros éramos hijos de ira como todos los demás. Y cuando éramos así, hacíamos lo mismo que los demás. Pero ahora, gracias a Cristo, por gracia somos salvos. Amén. Así que, amados, esta es más o menos la idea que tuvimos nosotros acerca de cómo nosotros hemos heredado de ese pecado original la culpa porque somos responsables, porque Adán era nuestro representante, pero por el otro lado heredamos también la corrupción porque nacemos con una naturaleza de pecado en la cual como conclusión resultamos que todos pecamos y todos somos responsables delante de Dios y todos, por cuanto todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. Dijimos que nosotros no nos hacemos pecadores cuando pecamos. Dijimos que nosotros pecamos porque ya por naturaleza somos. O sea, hacemos la maldad porque fuimos concebidos, fuimos nacidos, gestados. La concepción nuestra fue así, en maldad. Desde Adán, que era nuestro representante, heredamos la culpa y la corrupción. La culpa y la corrupción. Y dijimos, un árbol de limón no necesita sembrarlo y esperar que crezca y esperar qué fruto produce para saber qué árbol es. Sencillamente el árbol desde la semilla ya es un árbol de limón. Y tú lo siembras y nace una pequeña plantita que ya no es igual a la semilla, es diferente en su estado natural, pero sigue siendo un árbol de limón y crece como un árbol de limón. Y cuando se hace adulto, produce limones porque es un árbol de limón. Por genética, es un árbol de limón. Por genética, nosotros somos pecadores. Nuestro estado, nuestra naturaleza es una naturaleza caída de pecado, heredada, sí. ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro representante delante de Dios. Y entonces es cuando hablaba de este pasaje de Romanos, que en Cristo todos, absolutamente todos, salvos. En Adán absolutamente todos corrompidos. Aclaramos, en Adán corrupta toda la naturaleza. En Cristo redimidos todos. Los todos son todos aquellos por los que Cristo murió en la cruz. Amén. Así que, amados, para seguir un poquitico más adelante ya con el pasaje, entonces vamos a hablar un poquitico ya sobre la libertad humana, sobre ese pecado original y la libertad humana. Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Tenemos que decir es que en relación con la doctrina de la incapacidad total, de la que hemos estado hablando, que tenemos una imposibilidad total. En relación con esa doctrina de la incapacidad total, del hombre, pues naturalmente tenemos que preguntarnos si el pecado original, pues, envuelve también la pérdida de la libertad o esa pérdida generalmente nosotros lo conocemos como el libre albedrío. Ahora, esta pregunta, queridos hermanos, se debe contestar con gran cuidado porque se puede contestar tanto negativa como positivamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en cierto sentido el hombre no ha perdido su libertad. En cierto sentido, no ha perdido su libertad, pero en otro sentido, sí ha perdido esa libertad. Así que esa libertad está determinada y es innegable porque nosotros tenemos algunas libertades para elegir conforme a nuestro gusto, nuestras disposiciones, nuestras tendencias, por lo general son dominantes y por lo general nosotros podemos hacer esas cosas. El hombre no perdió ninguna de esas facultades.
Seguimos allí siendo moralmente responsables, sí, pero todavía tenemos razón, tenemos conciencia, tenemos libertad de elección en algunas cosas. Tenemos capacidad para adquirir conocimiento, para sentir, para reconocer distinciones y obligaciones morales, tenemos afectos, tenemos tendencias, tenemos acciones espontáneas, de tal manera que podemos elegir o rechazar las cosas que nos parecen o que no son convenientes. Además, tenemos la capacidad de apreciar cosas, tenemos de hacer muchas cosas buenas, amables, benévolas, justas, en las relaciones que nosotros tenemos con nuestras personas queridas, con nuestros semejantes, pero el hombre perdió en cierta medida su libertad material, es decir, el poder racional para determinar su camino, la dirección, del, en el aspecto, en su armonía, en su constitución moral original de su naturaleza. El hombre perdió eso. El hombre tiene por naturaleza una inclinación irresistible a lo malo. Así que no es capaz de captar y amar la excelencia espiritual. El hombre no es capaz de procurar y hacer las cosas espirituales. El hombre no puede hacer las cosas de Dios que pertenecen a la salvación. Esta posición es una posición tanto agustiniana como calvinista y tiene muchas contradicciones, sobre todo por los pelagianistas y por los socianistas, por muchas otras tendencias, por el arminianismo por lo general. La teología moderna esencialmente encuentra esto ofensivo, creer que el hombre ha perdido su capacidad para determinar su vida en la dirección verdadera, justa y en santidad. Y se glorían en la capacidad que los hombres tienen para elegir y hacer lo que es justo y bueno. Por otra parte, esta teología pues reafirma la incapacidad. Nosotros tenemos una incapacidad total del hombre para hacer hasta el más ligero movimiento en dirección hacia Dios. El pecador es un esclavo del pecado y no tiene posibilidad de cambiar su rumbo en la dirección contraria. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de esto? ¿Qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Hagamos una aclaración hasta aquí para no llenarlo solo de concepto. ¿Qué estamos diciendo? Palabra más, palabra menos. Yo como colombiano tengo una ciudadanía en Colombia. Tengo unos derechos y unos deberes. Y en esos derechos tengo algunas libertades, pero también tengo unas imposibilidades. Las cartas magnas, las constituciones, los estatutos, decretos y reglamentos de esos estatutos determinan lo que yo puedo hacer o no puedo hacer dentro del país. Pero aún así hay unas libertades personales que las puedo elegir de una manera natural. Por decir algo, yo estoy en Bogotá, está en el centro del país, y quiero irme hacia Cúcuta, que es una ciudad que está al norte en la frontera con Venezuela. Y yo decido ir y no tengo que pedirle permiso a ninguna autoridad en Colombia para hacer este movimiento, porque soy colombiano y tengo dentro de los derechos como colombiano toda la posibilidad de moverme dentro del territorio nacional. Sin pedir permiso, ya tengo la autorización para hacerlo. Así que si quise ir y tuve con qué irme, pues compré un tiquete de avión, un tiquete de una flota, o cogí mi carro y llegué a Cúcuta. Pero resulta que unos kilómetros más adelante de Cúcuta está la frontera con Venezuela. Y yo puedo llegar hasta ahí. Ya, para poder pasar al menos 2 metros al otro lado de esa línea fronteriza,
se me acaba mi libertad. Allí, si acaso me lo permiten hacer, tiene que ser con una concesión especial, que está determinada por unas leyes y unos reglamentos de Colombia y de Venezuela. Y tiene que estar sujeto a toda esa normatividad. Tengo que tener pasaporte o visa o aquella cosa, el intercambio de monedas, la justificación de... Mejor dicho, si yo quiero ir a la ciudad que está al otro lado, en Venezuela, a San Cristóbal, aunque quiera ir, no puedo ir. ¿Por qué? Porque aunque tengo unas libertades personales, encima de mis libertades personales están las libertades nacionales o del Estado. Entonces, el hombre no es autónomo para hacer lo que quiere, aún en las leyes judiciales de su país. Si yo aquí quiero hacer lo que se me da la gana, pues me van a echar a la cárcel porque soy un infractor de normas, porque hay normas que me dicen que hay cosas que no puedo hacer, aunque tengo libertad de hacer otras. Si yo hoy me levanto con ganas de tomar cacao o chocolate, como le decimos aquí en Colombia, el chocolate, pues hombre, yo no tengo que pedir permiso para tomar un chocolate. Pero si no quiero chocolate, sino una avena o una Coca-Cola fría. Son libertades que tengo. No tengo un problema con esas libertades. Pero donde terminan mis libertades, comienzan las leyes del Estado. Espiritualmente hablando, yo tengo unas libertades morales, unas libertades, unas emociones y unas acciones personales, de las cuales soy responsable. Pero donde termina mi libertad, comienza la soberanía de Dios. Y a la postre, mi estado en Colombia es bueno o malo dependiendo del gobierno que hay. Si hay un buen presidente, tal vez yo no aguante hambre. Pero si hay un tirano, posiblemente aguante hambre. Lo que ese hombre decide me afecta a mí, aunque no quiera. Espiritualmente hablando, es exactamente igual. Si ya hay un plan determinado por Dios, entonces los hilos y las cosas se darán de tal manera que el propósito de Dios se hará en mi vida, aunque yo no lo acepte o no lo quiera o no lo entienda. Entonces, surgiría la pregunta, ¿existe la autonomía? No. ¿Hay libertades condicionadas? Sí. Sí. Todos los seres que somos creados tenemos esa dificultad. Hasta Satanás. Dios le dijo a Satanás, toca a Job hasta tal punto, no hasta tal punto. Y le da esas libertades. Pero Satanás ha hecho a la postre, que el nombre de Cristo sea glorificado. No voy aquí a discutir si Satanás tiene todo conocimiento o no, qué sabe o no sabe. No estamos hablando de Satanás. Lo que quiero decir es que sencillamente todos, absolutamente todos los seres creados se mueven en el propósito y en la voluntad de quien los creó, que es Dios. Y eso implica la vida de los convertidos y de los inconversos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, 6 meses antes, una mujer que era estéril quedó embarazada, Elizabeth. Y nació un niño que se iba a llamar Juan. Y no nació 8 meses ni 3 meses antes de Cristo. Nació 6 meses. Con una proyección, con un ministerio, con una función, con un rol,
con un destino establecido. Pero no solamente nació Zacarías para engendrar a Juan el Bautista. No solamente había nacido Elizabeth. No solamente Zacarías había conocido a Elizabeth. Los dos eran del linaje de David. José y María nacieron para una función determinada del linaje de David. Pero estos sacerdotes que tomaron a Jesús y lo entregaron a los romanos y movieron las turbas y la gente que gritaba crucifícale, habían sido levantadas para estar en ese lugar, esa tarde y ese día y a esa hora y a esa mañana y en ese momento y para pensar como pensaron y para hacer lo que hicieron. Ese cojo, ese paralítico, ese que se murió, todos los que estaban allí estuvieron en el momento justo, en su estado justo, para que Cristo fuera glorificado. La enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Cuando Lázaro resucitó, la gloria de Cristo. Pero todos los milagros que Jesús hizo, todos fueron allí de antemano puestos por Dios el Padre en la predestinación que yo no puedo entender con toda plenitud, pero puedo creer porque para Dios no hay nada que sea imposible. Si Dios no fuera soberano, no sería Dios, pero si Dios no tuviera todo el conocimiento, entonces no sería Dios. Y tener todo el conocimiento es conocer todas las cosas pasadas, presentes o futuras de los hombres. En los hombres presentes, pasadas o futuras. En Dios presente eterno. ¿Hay alguna acción humana que pueda sorprender a Dios? No. ¿La ciencia ha evolucionado en el mundo en el propósito de Dios? Sí. ¿Ya existía la rueda cuando Cristo vino? Sí. ¿Pero existían los celulares? No. ¿El mundo se preparó para la venida de Cristo? Sí. ¿Se está preparando para la segunda venida de Cristo? Sí. Dentro de todo eso, las naciones son como goteras de agua que caen de un cubo. Dios es el que pone reyes, quita reyes. Este problema, ahorita hablábamos con un hermano, con Daniel, este problema ahorita en las elecciones de Estados Unidos. Los cristianos de, ay, llorando por el problema. No, Dios es soberano. Todo, Dios está en el asunto. Aún esa persecución, hombre, el propósito de Dios vamos a tener que conocerlo y la capacidad y que Dios mueve los hilos de absolutamente todo, todo, no solamente todo, sino de todos los seres humanos, todos los seres humanos. Así como se levantó Augusto César, como se levantaron después estos tetrarcas. Así como el imperio romano estaba allí en Palestina cuando Cristo vino. Y se decretó un censo para que José y María se trasladaran a Belén donde debía de nacer Jesús. ¿Usted cree que esos políticos cuando nombraron ese censo sabían que iban a cumplir una palabra de Dios? Amados, tú encuentras casos de hombres que les pusieron el nombre en el Antiguo Testamento 300 años antes de que existieran. Escucha lo que estoy diciendo. Juan tenía un nombre ya antes de que naciera. A su papá le dijeron, mire, vas a tener la oportunidad de hacer esto, le vas a poner tal nombre, punto. El de Jesús en todos. Déjeme decirles, ninguno de nosotros decidimos cuándo nacer, ni dónde nacer, ni en qué tiempo de la historia de la humanidad nacer, ni en qué familia nacer, ni qué lengua hablar, ni qué carrera, profesión tener, ni qué intelecto desarrollar.
Y si hoy estamos hablando de Cristo es porque en la soberanía de Cristo fue Cristo quien nos trajo a conocerle a Él. En el fondo, en el fondo, en el fondo, Dios es soberano. Y todo está controlado, absolutamente todos los actos de los hombres están controlados por Él. Y estamos hablando de los actos buenos y de los actos indignos. ¿Lo puedo entender todo? No. ¿Lo tengo que creer? Sí. Porque es lo que dice la bendita palabra del Señor. El hombre ha querido ser autónomo. La palabra autónomo viene de raíces griegas, ¿no? De girar como si fuera un eje que tiene su propia ley giratoria en sí mismo. Pero ¿quién puede decretar sus normas por sí solo? O sea, si alguno de ustedes tuvo la capacidad de elegir cuándo nacer, dónde nacer y en qué familia nacer, ya, por ahí comencemos, ya eres un autónomo. Pero si no elegiste eso, eres un dependiente, no un autor. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Son esas libertades que Dios nos ha dado. Ahora, no se han perdido todas, como dijimos en el pasaje, cuando estábamos leyendo el concepto teológico. No, moralmente seguimos siendo, podemos hacer muchas cosas buenas. Tenemos esa capacidad de pensar, de razonar, de decidir, de hacer, de ir, de venir, pero no tenemos la capacidad moral de buscar a Dios. No tenemos la capacidad para hacer la justicia perfecta delante de Dios. No hay manera de buscar a Dios por una razón muy elemental. Con el pecado original se afectó nuestro conocimiento del bien y del mal. Se afectó nuestro razonamiento, se afectó nuestra conciencia, se afectó nuestra alma, nuestro ser de una manera integral. Fuimos afectados en cuerpo y alma. Todo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es una inclinación al mal. No tenemos ya, nosotros vivimos ya en un mundo de maldad. Pero tú no puedes cambiar de mundo por ti solo. Para que tú salgas del mundo de las tinieblas y pases a la luz admirable, necesitas ser trasladado por alguien que lo puede hacer, que se llama Jesús de Nazaret. Lo que la Biblia dice es que a nosotros nos trasladaron de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Lo que la Biblia dice es que Dios quita el velo para que la luz del evangelio nos alumbre. Si una persona no es regenerada, y escúcheme la expresión, una vez fuimos generados. ¿Cómo nos generaron? Naturalmente. Somos seres de carne y hueso, con un alma, con un nefex, con un ruado, o sea, con esas capacidades que aún tenemos, pero que están afectadas por el pecado. Esta naturaleza que tengo aquí está afectada por el pecado. Entonces, todo pensamiento, toda idea, toda palabra, todo prejuicio, todo lo que yo tengo es de inclinación al mal. Entonces, aunque quiera hacer el bien, no puedo hacerlo. Aunque quiera buscar a Dios, no puedo, no lo encuentro. Porque mi condición, mi estado natural, estoy hablando del estado natural, mi sustancia, no mi pecado circunstancial. Es mi estado, no estoy hablando del pecado diario que tú cometes. Estoy hablando de su estado natural. ¿Qué es un estado? En la
condición en que tú estás. El agua, nosotros decimos que tiene 3 estados: líquido, sólido o gaseoso. Tú estás en un estado de maldad y puedes pasar a un estado de santidad. Pero tú solo no te puedes pasar. Creer que tú solo te puedes pasar es creer que tú mismo te puedes dar vida. Si naturalmente un muerto puede resucitarse solo, entonces espiritualmente un hombre que está muerto espiritualmente se pudiera generar vida espiritualmente hablando. Escuchen al Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, a un escritor erudito de los judíos, a un intérprete de la ley, a Nicodemo, diciéndole: Nicodemo, yo sé que tú estás en un estado natural, pero te quiero decir, Nicodemo, en ese estado natural tú eres un ser muy importante, tú eres un maestro, un intelectual, sabes la ley de los judíos, la interpretas y la enseñas, pero te cuento una cosa, Nicodemo. Ya que estamos hablando del tema, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi mamá? Y el Señor le dice: no, Nicodemo, perdóname. Yo no te estoy hablando de tu estado físico, te estoy hablando de tu estado espiritual. Y mira que no te estoy hablando de cuestión de carne y sangre. Te estoy hablando de un nacimiento que es diferente. Y así como tú no puedes saber de dónde viene, tú sientes el viento cuando te llega y dices: está venteando de oriente a occidente, o porque ves las ramas que se mueven, pero tú no ves el viento. De esa misma manera, cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, ni siquiera te das cuenta. Pero si el Espíritu Santo no viene y te hace nacer del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes porque no tienes la capacidad moral. Tu capacidad moral está depravada, corrupta. Escúcheme esto, cualquier bondad que tú tengas, la razón por la cual la tienes es una razón diferente a la de agradar a Dios. Entonces, el profeta Isaías lo coloca de esta manera: los actos más buenos de los hombres, pues pueden ser muy buenos y pueden ser acciones sociales perfectas. Pero, ante la justicia de Dios y la perfección de mente, de intención, de palabra, de acción o de hecho que te demanda la santidad de Dios, tu justicia es repugnante delante de Dios, como un trapo de inmundicia, como una podrida llaga, porque tú siempre estás lleno de intereses afectivos, personales, que tienen ya un sesgo, un prejuicio por su estado, por su condición. Yo quisiera que los limones sean dulces, pero los limones no son dulces, son agrios por naturaleza. La naturaleza es la que determina tu esencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que en tu estado depravado, muerto, esclavo y condenado, no tienes ninguna posibilidad de elegir el bien. Entonces, aunque hay unas libertades que tienes hoy, tus libertades ya por su estado, sigamos con el ejemplo de los limones, el árbol de limón, qué rico que produzca un fruto, pero su fruto siempre será que limones. Por supuesto, los limones traen un beneficio, muchos beneficios. De hecho, sirve para muchas cosas. El limón es bueno, pero su esencia, su estado natural siempre será verde, amargo. Es la misma condición humana.
En todo lo que tú haces generas perversión y corrupción, aún en la religión, aún en la religión. Nosotros estamos muchas veces incluso en el mismo altar pidiéndole a Dios de una manera egocéntrica. El solo hecho de que oremos porque tenemos peticiones ya es egocentrismo. Nos pasa los de ese par de esa anécdota que cuentan, que no es una anécdota, no es real, pero es algo que alguien se inventó alguna vez, de que había un señor allí que quería pedirle a Dios en la iglesia porque debía como 100 millones de pesos, una cantidad enorme de plata. Y llegó allí, tenía como 24 horas para pagar esa parte, no tenía de dónde. Y fue, Dios, ¿qué hago? Necesito que me ayude, necesito que me dé. Y de pronto se quedó callado un minuto y miró hacia un lado y ahí al lado de él había un hermanito muy humilde que estaba diciendo, Señor Dios, qué pena con su merced venir a pedirle, porque es que mañana me toca pagar el recibo de la luz y vale 15,000 pesos. ¿Tú sabes que son 15,000 pesos en relación con 100 millones? Son 15,000 pesitos para pagar el recibo de la luz y si no me la van a cortar. Dios, ayúdeme. Y entonces el señor le dijo, no, hermano, 15,000, usted no está en nada. Se metió la mano al bolsillo y sacó los 15,000 y dijo, tenga, yo le doy los 15,000 y no me entretenga el señor, que necesito que me dé lo que yo necesito. Pero al fin y al cabo, hermano, oraciones egocéntricas, aún en los ministerios. Hay personas que, porque les dan un cargo en la iglesia, cambian. Si los ponen a predicar, cambian. Si los ponen a cantar, cambian. Si lo vuelven consejeros espirituales, cambian. Hay celos ministeriales. Es triste que nos hayan enseñado a nosotros que es que tú naciste en esta iglesia y te bautizaste en esta iglesia y si te congregas en otra iglesia, yo creo que te vas para el infierno, yo te condeno. Por Dios, que el Señor tenga misericordia. Cómo nos manipularon en la fe, por Dios. Ministerios llenos de egocentrismo. Pero no es que quiera acusar yo a los pastores hoy. No. Si yo miro hoy mis pecados y mis problemas son más graves que los de ese pastor. Mi situación espiritual posiblemente sea toda una viga en mi ojo en relación con esa pequeñez de ese hermano por ese comentario. Yo ese egocentrismo en ese momento. Yo no tengo la facultad humana para juzgar a nadie por sus actos. Pero naturalmente es lo que hacemos porque nos movemos en nuestra naturaleza. Nuestras acciones son de acuerdo a nuestra naturaleza. Es el apóstol Pablo quien grita, ¿quién me puede librar de este cuerpo, de este estado de muerte? Que sigue conmigo, aunque ya soy del Señor, pero mientras sea humano, ese pecado, ese remanente, ese hombre humano sigue aquí. El enano se crece y yo resulto haciendo el mal que no quiero hacer, es el que resulto haciendo. Por eso nuestra salvación descansa en la fe del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y que gracias a Él todos mis pecados son perdonados hoy. Si no fuera así, no tendría ninguna opción de posibilidad, porque todo lo que yo hago siempre será con designios al mal. Entonces, como ser humano, yo escojo hacer cosas más malas
o menos malas. Hay personas más malas que otras malas, pero las que no son tan malas no son buenas. Siguen siendo malas. El grave problema del ser humano es que nunca ha entendido y nunca ha creído esto y nos creemos medio buenos. Por allá en mi tierra alguien decía, yo soy como mi padre, que robaba piscos y gallinas, pero no le hago mal a nadie. Nos creemos medio buenos cuando somos totalmente malos. Ese es el grave problema que estaba yo diciendo aquí, que sostienen los arminianos, porque ellos vienen de esa escuela semipelagianista o pelagianista. Ese pelagianismo ha causado un daño enorme en la humanidad. Y permítanme decirles, en eso, hay una condición muy grave en la predicación del evangelio hoy. Y es que creemos que las personas pueden tomar la decisión de buscar a Cristo o no buscarlo. Le decimos a las personas que tienen que ellos aceptar a Jesús y ordenarle a Jesús que escriba sus nombres en el libro de la vida. Y como si fuera poco, les decimos que haciendo una oración del pecador deja de serlo y ya esa es la matrícula ya consignada para estar en el reino de los cielos. Le estamos diciendo a una persona que pasa de muerte a vida, no por una conversión, no por una regeneración, sino por una frase, una pronunciación, que yo determino hacerlo. Eso es como cuando en la iglesia tradicional se decía que si el niño se bautizaba en agua, entraba al reino de los cielos. Era una falacia, generaba una falsa expectativa. Entonces las personas creen que ya son salvas porque hicieron una confesión y tomaron una decisión. Yo voy a ser cristiano. Decidí volverme cristiano. Acepté ser cristiano. Yo te acepto a ti, Cristo. Para estas personas, Cristo no es un salvador. Para estas personas que creen que ellos pueden hacer el bien y buscar a Dios, Cristo es una opción para salvación, que ellos deciden tomarla o rechazarla. Nosotros estamos diciendo no. Nosotros lo que estamos diciendo es que la Biblia dice que es necesario ser regenerados, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario ser convertidos, que necesitamos salir del estado de corrupción, del estado de maldad, para pasar a formar parte ahora de un estado de santidad. Ahora, el que sea santo, que se santifique cada día más. Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere a mí. Y yo a esa persona que viene a mí porque mi Padre lo atrae a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Toda dádiva viene de lo alto. Toda dádiva. La salvación es un regalo, que si no te la dan, tú no la puedes encontrar. La salvación es un regalo que si no viene con esas gracias llamadas el don del arrepentimiento y el don de la fe, nunca jamás vas a poder ser salvo. Aunque quieras, no puedes. Lo que pasa es que tú nunca vas a querer. Míreme lo que estoy diciendo.
El hombre no decide pecar. El hombre peca voluntariamente, naturalmente y con deleite, con placer. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? El ser humano por naturaleza no se deleita en Dios, se deleita en el pecado. Entonces, no es que tú no tengas un libre albedrío, es que tu libertad está permeada por el pecado original y eres un ser en un estado caído de maldad, en la cual lo que generas tú es maldad. Y si sigue generando maldad, se necesita que el bendito Espíritu Santo venga y comience una obra de regeneración en ti, y entonces comiences a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero los frutos dignos de arrepentimiento son generados no por ti, son generados por el bendito Espíritu Santo. Estos frutos de paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio, fe, todos estos frutos son frutos del Espíritu Santo que se evidencian en ti, no son tus frutos, querido. No los tomes para ti porque no te pertenecen. Mas el fruto del Espíritu es tan, ahí está la lista completa. Gozo, dominio propio, benignidad, templanza. Cualquier obra buena que tú hagas hoy, no la haces tú, la hace el bendito Espíritu Santo a través tuyo. Tú nunca fuiste salvado por buenas obras. Ninguna obra que tú hagas es buena para salvarte. Pero si tu condición natural cambia y pasas de muerte a vida, de muerto a resucitado, de esclavo a libre, de condenado a salvo, entonces el bendito Espíritu Santo que comenzó a operar en ti hará una obra en ti. Entonces, fuiste llamado, Romanos capítulo 8, 28 hasta el 39, pero sobre todo hasta el 30, léalo. Todas las cosas a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios fueron predestinados, y a estos predestinados fueron llamados, y a estos llamados Él justifica. Y parte de este principio de la justificación, a ti, tú no te hacen justo. No es que a ti te hagan justo, a ti te declaran justo. O sea, tú estás en un estrado judicial y el santo juez declara una sentencia, culpable o justo. Y tú, en la persona de Jesús, te declaran justo. Satanás allí te condena y dice: Padre, mire que Daniel es pecador, hace esto, aquello, pensó, dijo y habló. Y Dios el Padre dice: sí, tiene razón. Entonces hay un intercesor, un abogado llamado Jesucristo por Daniel. Y ese abogado dice: Padre, Daniel, tú me lo diste en el Calvario. Está en la lista de los que tú me entregaste y yo fui al mundo. Morí por Daniel. Y el Padre dice: entonces revisemos las cuentas. Pecados de Daniel pagados por Cristo. Deuda de Daniel, nada. Si no debe, entonces es declarado ¿qué? Inocente. Esa es la justificación. Daniel acaba de ser por decreto declarado justo, inocente. Pero ahora viene una obra en la cual no es que te declaren, es que te hacen santo. La santidad tiene 3 niveles.
Posesional es una, otra es esa progresiva. La posesional es que a ti te apartan para las obras y actos de Dios. Pero esa progresiva es en esa que en el diario vivir el bendito Espíritu Santo te lleva de lo malo al bien. Tus manos que iban a robar ahora sirven para bendecir. Romanos capítulo 6, escúcheme en esto. Pablo dice, mire que pues seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, por Dios, no. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo, los que murieron en Cristo son resucitados en Cristo, de tal manera que ahora no debemos de vivir como muertos, sino como vivos, como resucitados de entre los muertos, de tal manera que ahora nuestro cuerpo debe de ser presentado delante de Dios como instrumento de justicia, que no reine pues el pecado en nosotros, que ahora que reine nuestro reino ese pecado, nuestro dueño no es el pecado, nuestro Señor no es el pecado, nuestro Señor se llama Jesucristo. Por eso ahora mis miembros, mis manos, mis ojos, mis labios, mi boca, mi mente, mi cuerpo deben de ser no instrumentos de iniquidad, sino instrumentos de justicia. Palabras más, estos labios que más decían ahora deben de bendecir. Estos pies que nos llevaban al mal, ahora nos deben de llevar al bien. Estas manos que robaban y eran injustas, ahora deben de ser justas y ser bondadosas y dar. Pero tienen que cambiar mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Todo mi ser tiene que cambiar. Pero esa obra no es posible si no es porque la persona de Jesús viene y me declara justo y me santifica. La obra que Cristo comienza en un ser humano, dice Filipenses capítulo 2, Él la llevará hasta el fin. Esa doctrina se llama la permanencia de los santos, pero los santos no permanecen porque ellos quieren permanecer. Los santos permanecen porque Dios los sostiene, así como sostiene el sol, la luna, la tierra, lo sostiene con el poder de su palabra. Él sostiene a Daniel para que no caiga de la gracia y al fondo, al final, será redimido, será glorificado. Si la obra comenzó y nació, entonces aquel que se hizo hijo no puede ser deshijado. Aquel que es predestinado será llamado y declarado justo y santificado y glorificado. La obra tiene que ser completa. Si Daniel se perdiera en la mitad de camino, la obra de Cristo en la cruz fue en vano. Para yo reconocer la soberanía de Dios, tengo que reconocer mi condición, mi depravación total. Y mientras yo crea que soy medio bueno, nunca voy a necesitar a alguien que me saque del mal. Nunca se les vaya a olvidar que Cristo no es una opción para ser salvo. Nunca, jamás será una opción. Que Dios el Padre vino y puso a Cristo en un calvario y entonces media humanidad, ¡ay, está Cristo! Y resulta que toda la inmensa humanidad pasa y lo mira y pobrecito y adiós. Uno que otro se queda y se salva. No. En el ministerio del Señor Jesucristo dijo, escuchen, la puerta para ir al infierno es ancha. El camino es espacioso. Procurad entrar por la puerta angosta. Si hubo una persona consciente de que se iba a salvar un remanente pequeño, es la persona de Jesús. Él hubiera querido salvarlos a todos, pero el Padre no se los entregó a todos, le entregó unos. Pero Cristo dijo, todo aquel que el Padre me entregó, viene a mí. Y es la voluntad de mi Padre que de todos los que Él me entregó, no pierda ni uno, y yo los resucite a todos en el día postrero. Y para que quede registrado, Juan capítulo 6, del 37 al 44. Para mí es la declaración más extraordinaria.
de salvación limitada que existe en las Sagradas Escrituras. De salvación que limitada. Y como le aclaré a un hermano al principio, se lo quiero aclarar ahora. La salvación es limitada en cantidad, pero es ilimitada en poder. O sea, Cristo es tan poderoso que por todos los que el Padre lo envió, a todos los va a resucitar. Así que en poder es ilimitada porque Cristo es Dios y no tiene limitaciones en su poder. Pero en su propósito es limitada. En su propósito hay una limitación, o sea, una cantidad determinada. ¿Que yo la conozca? No. ¿Que la voy a conocer? No. ¿Que es mi condición buscar la cantidad? No. ¿Que Cristo me puso para averiguar eso? No. Mi responsabilidad es predicarle a todo el mundo, porque no sé quién será salvo. No sé quién será. Algunos, a mí me parece que sí, pero tal vez al apóstol no. Y algunos, a mí me parece que nunca jamás serán, pero al apóstol van a ser, porque no depende de mí. El Salvador es Él, el predicador eres tú y yo, querido. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y en ese poder vayan y prediquen de mí. Hagan discípulos, enséñenles y díganles que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Eso es una promesa. Eso es una promesa que nos ayuda a entender esto de la libertad humana. No somos autónomos, pero hay unas libertades que no nos fueron quitadas porque son atributos inherentes en el hombre y Dios nos los dejó. Nos podemos mover en esas libertades, pero al final hay cosas que no puedo hacer, como buscar a Dios, como ir a Venezuela si no pido permiso, no puedo hacerlo así quiera ir, no puedo. Me paran las autoridades y me dicen, no puede pasar. Amados, ¿por qué los seres humanos no buscan a Dios? Porque no quieren, porque no les interesa, porque no es agradable para ellos. Porque en sus mentes, en sus emociones, en sus sentidos, hay placer en el pecado, hay placer en la maldad y se hace voluntariamente, afectivamente. No hay quien busque el bien. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dijo Pablo a los romanos. Pero es un problema de naturaleza. Como los limones siguen siendo agrios. Yo insisto con ese, porque a mí ese ejemplo me parece extraordinario, muy fácil para entender estas doctrinas. Así que nosotros tenemos un libre albedrío, sí, pero permeado por el pecado, sí. Que busque entre el bien y el mal, no. Que entre el mal busca lo menos malo, sí. Que se necesita la intervención divina en nuestro ser para poder pasar de muerte a vida, sí. Que para poder buscar el bien tengo que ser afectado por la persona de Dios, sí. Que soy autónomo, no. Que lo voy a hacer, no. Aún en la eternidad seguiré siendo una criatura. Amén. Entonces, amados, yo creo que dentro de 8 días podemos continuar con el tema. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a sus vidas. Amén.